¿ya? Entonces, como les decía, nos queda bien poco para ir terminando la unidad uno, ¿ya? O sea, claro, la unidad uno lo que tiene que ver con su unidad de narrativa. Y nos van quedando, como yo les decía, dos temas fundamentales, creo yo, para mí, según el profesor, de revisar, lo cual, esos dos temas que nosotros, que nos van quedando por revisar, ya lo hemos visto en clases anteriores, por lo cual vamos a retomar. ¿Cuáles son? Vamos a retomar hoy día y también las próximas, creo, 4, 5 o 6 clases más, la noción de los personajes tipo, pero el objetivo no es retomarlo para poder volverlos a ver, a definir o cosas por el estilo, sino el objetivo de ello es que nosotros podamos poder analizarlos en textos, ¿ya? Y ya la última parte de la unidad tiene que ver con el tema que ustedes revisaron, lo revisaron con la profesora Mariana, ¿sí? Con ella fue que tuvieron el tema del romanticismo. Pero en esta ocasión, el tema del romanticismo lo vamos a aplicar al tema, por supuesto, de la narrativa, que tiende a diferenciarse un poco con la poesía. Ya, entonces, si decíamos que, por ejemplo, en el romanticismo, la poesía hablaba de la libertad y cosas por el estilo, y no sé qué, y aquí el romanticismo va a tomar, en la narrativa, va a tomar un cariz distinto, ¿sí? Sin lugar a duda, el espíritu, ya que caracterizaba al artista romántico permanece, ya en la narrativa va a tomar una directriz distinta, ¿ya? Cuando hablo de la directriz distinta no implica que es un cambio abrupto, ¿sí? Entonces, esos dos temas para que nosotros nos vayamos proyectando y en estos dos temas también vamos a hacer otro tipo de trabajo, ¿ya? Para lo que tiene que ver con trabajos más manuales, ¿sí? No me vengan de profe, yo soy malo para dibujar y cosas por el estilo, porque acá no vamos a ver artistas, no vamos a ver Pablo Picasso ni cosas por el estilo, ya simplemente va a llegar en su momento y voy a explicar cuál va a ser el objetivo de cada uno. ¿Ya? Entonces, eh, eso quería comentarles antes de iniciar y bueno, es mucho ánimo porque ya este es el último día de agosto, ya mañana, pero este es el último día de julio, ¿sí? Me estoy proyectando, ahí hice una prolepsis, me proyecta el futuro. Eh, Último día de julio vamos a entrar a agosto y de ahí nos van quedando 4 meses de clase, ¿sí? 4 meses y medio. Entonces, que espero usted que estos 3 meses que han pasado, que fueron rápidos, los 3 meses, 3, 4 meses que van quedando, no va a ser la excepción. ¿Ya? Eso. Vamos a partir, entonces, el objetivo de la clase, como yo les decía, es que podamos analizar textos narrativos, ya textos breves, ya los cuales voy a leerlo yo, para que dentro de lo posible ustedes lo puedan ir siguiendo, aplicando ¿cierto? Algunos conceptos realizados en clase, y como yo les decía, quiero que retomemos y vayamos retroalimentando ya algunos conceptos que nosotros ya hemos revisado en clase, los cuales tienen que ver con el personaje tipo. Necesito que me ayuden porque a mí se me olvidó, no mentira, pero necesito que me digan, alguien que se recuerde, qué habíamos dicho, qué significaba o a qué aplica la noción cuando nosotros hablamos de personaje tipo. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Para dónde apunta? Cualquier comentario, idea, siempre va a ser muy bienvenido. Así que ahí llegó alguien más. Eh, ¿Qué recordábamos acerca de la noción de los personajes? Ahí vamos a ver si llega algún comentario y siempre llega uno. ¿Qué recordamos? Ah, ok, aquí me llegó un comentario. Dice que el personaje que tiene, ¿cierto? Características específicas, tiene personaje que tiene características específicas. Bien, ¿cierto? Y esas características específicas, ¿cierto? Especiales, ya se repiten. Por eso que se llaman personajes tipo, porque son de alguna otra manera personajes que están siempre, siempre, aunque usted no lo quiera, lo va a encontrar a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, el avaro es probable de que sea su vecino. Ya un personaje avaro puede que sea el mejor o la mejor, el mejor o la mejor amiga. Ya por lo tanto, siempre van a ser personajes que van a tener características específicas y que van a estar, no tan solamente que tengan características específicas, sino que también van a estar siempre presentes en la sociedad. ¿Sí? El clásico.
ya el avaro, por ejemplo, el amigo chistoso, ya el estafador, ¿sí? El avaro, el picarón, ¿sí? Son personajes típicos entonces que siempre van a estar en la sociedad. Bien, acá tengo otro comentario que dice, son los personajes típicos, como por ejemplo el héroe, el villano, los personajes terciarios, agrega aquí el compañero, que sí, claro, ¿ya? Ahí lo que hace la compañera acá es que me viene a dar una pequeña definición sobre lo que es un personaje tipo, de acuerdo a lo que ella se acuerda, y acá el personaje, perdón, el compañero abajo, acá el personaje abajo, chicos, me dan un momento que quiero sacar al gato, porque me está molestando. Ya, disculpe, sí, no me estaba desconcentrando mucho. Entonces, y acá el compañero nos da personajes como el héroe. Por ejemplo, lo veíamos con la tía Chila, si bien es cierto. Nosotros habíamos dicho que la tía Chila era un personaje héroe, no un personaje de capa, que tiene superpoderes, y aunque se pegue grandes, se agarra a pelear y la agredan físicamente, nunca muere, sino que es una heroína, son personas héroes que nosotros consideramos en la sociedad, que son comunes, que son corrientes, etcétera, ¿ya? O por ejemplo también el villano, el típico personaje delincuente o el estafador, que no podríamos ahí agregarlo en el villano, y así podemos enumerar, ¿cierto? Y como ustedes pueden ir viendo, ir recordando otros personajes tipos. Un personaje tipo que nosotros vamos a empezar a revisar hoy día o a retroalimentar tiene que ver con ahí el avaro. ¿Ya? Y ahí yo pongo una foto de Don Cangrejo, que Don Cangrejo, según yo, eh, representa fielmente a este tipo, este personaje tipo que tiene que ver con el avaro. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho en clases anteriores, en muchas clases anteriores, que el personaje tipo el avaro, ¿cierto? Va a ser un viejo que va a guardar obsesivamente su riqueza, ¿sí? Y se niega a compartirla. ¿Sí? Vuelvo a repetir la idea. Habíamos dicho que el personaje avaro va a ser aquel personaje tipo, el cual por lo general es un viejo, ¿sí? Por ejemplo, Don Cangrejo en la serie de Bob Esponja es un viejo, ya, o va hacia la edad que nosotros consideramos un viejo, ya, que siempre va a guardar obsesivamente su riqueza y puede tener muchas necesidades o puede tener necesidades o la familia o alguien integrante de la familia puede tener necesidades, pero no importa, ¿sí? No hay que gastar el dinero, es sagrado, ¿ya? Y se niega a compartirla. Ahora, no se trata de gastar, 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 gastar. Acuérdense que siempre hay un término medio. Los extremos son malos, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, lo que tiene que guardar, ahorrar excesivamente, representa al personaje de la barba. ¿Por qué presento esto? Porque voy a compartirles mi navegador. Vamos a ver un video. No, pero antes de ver el video, quiero mostrarles otra cosa primero. ¿Dónde está? Estábamos trabajando, acuérdense que la clase del día miércoles estábamos trabajando con la guía número 10, ¿ya? Y en el fondo nosotros hicimos ahí esas actividades que hay. Más abajo aparece más abajo aparece una actividad número 3 que dice leer el siguiente texto que se titula El Lazarillo de Tormes. Yo no sé si alguno de ustedes lo conoce, lo ha leído, ya, o si lo escuchó nombrar por ahí, ¿sí? Y en el fondo lo que vamos a ver en el Lazarillo de Tormes es precisamente la existencia de a lo menos dos personajes tipos, ¿ya? Pero el personaje tipo que me gustaría que tal vez le diéramos mayor énfasis es a el avaro, porque ahí lo que nosotros vamos a leer en un rato más, o lo que yo les voy a leer un rato más, va a estar presente el avaro, pero también el pícaro. ¿Sí? Ahí más o menos tenemos la coexistencia de estos dos tipos de personajes tipos, ¿ya? El avaro, pero también está el pícaro, ¿ya? Solamente le vamos a dar relevancia al primer personaje, ¿ya? Entonces, por eso que el objetivo de ello es que me gustaría que dentro de las posibilidades, yo sé que tal vez hace sueño hasta ahora, podamos revisar este video, dura 10 minutitos. Luego de realizar este video, me gustaría que pudiéramos hacer algunos comentarios acerca de lo que es lo que entendí o no entendí nada, ¿ya? Y posteriormente podamos ver el texto, poder analizarlo. No vamos a alcanzar a solo todo porque ya van a ser las 10:10, ¿ya? Y en el fondo, tal vez la clase del lunes puedes continuar el trabajo de la guía 10, ¿ya? Así que voy a reproducir el video, voy a corroborar que tenga
con sonido de la computadora compartido. Ok, chiquillos. Así que, attention please, vamos a empezar. Hoy en Draw My Life, el Lazarillo de Tormes de... Hablaremos de su autor más adelante. Esta obra, que por cierto es una de las más famosas de la literatura universal, con este resumen entenderéis por qué, comienza con un prólogo en el que el narrador, que no es otro que el mismo Lazarillo, justifica su relato y su propia vida mediante una carta a vuestra merced. ¿Cómo se llama ese narrador que a la vez personaje? Porque ahí narrador protagonista. Sí, ahí él es narrador protagonista, acuérdate que eso se llama narrador homodigético protagonista. Bien. Se lava las manos diciendo que es posible que su historia no guste a muchos. En ese caso espera que por lo menos pasen un buen rato leyéndola. Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre. Y así, con esta facilidad, se presenta Lázaro, más conocido como Lazarillo. Cuenta que procede de una familia humilde y que sus orígenes son algo vergonzosos. Por un lado, su padre era ladrón y tras ser apresado lo mandaron a luchar a una batalla contra los moros junto con un caballero, y ahí acabó su vida. Dios lo perdone. Por otro lado, su madre al enviudar se mudó a la ciudad, Salamanca. Ahí consiguió algún que otro trabajillo y conoció a un hombre. Este los visitaba, les llevaba comida, ganándose así la amistad del niño, y meses más tarde la madre le dio a Lazarillo un hermanito. Esta relación estaba muy pero que muy mal vista. La madre de Lazarillo no tenía muy buen ojo con los hombres, y resulta que Zaide, que así se llamaba el padrastro de nuestro protagonista, también tenía la mano larga, se apropiaba de los bienes ajenos, vaya. Desgraciadamente le pillaron, interrogaron a Lazarillo y a su madre la castigaron prohibiéndole acoger a Zaide en su casa. Por eso ella, para evitar las habladurías y poder seguir alimentando a sus hijos, decide irse a servir a un mesón. Un día llegó a dicha taberna un ciego que pidió a Lazarillo como guía. La madre accedió y Lazarillo con su nuevo amo abandonaron Salamanca. En este momento comienzan las penurias y peripecias de Lazarillo de Tormes. Este ciego era un hombre tan avaro como astuto o malicioso. Por ello, cuando llevaban poco camino andado, llegaron junto a la estatua de un toro y el ciego le dijo que se acercara para escucharlo. El niño obedeció y cuando estaba cerca, el ciego le chocó la cabeza contra la dura piedra. El amo rió y le dijo a Lazarillo que ya que iba a ser guía de ciego, debía saber más que el diablo. Aunque el dolor del golpe le duró varios días, en ese momento el niño dijo adiós a su ingenuidad. La vida con el ciego no fue fácil, pero no porque mendigaran, sino porque de todo lo que conseguían Lazarillo apenas probaba bocado. Y claro, el niño tuvo que ingeniárselas y usar la picaresca para engañar a su amo y poder comer. Sin embargo, todos sus planes acababan siendo descubiertos por el ciego. Una de sus grandes hazañas estuvo relacionada con el vino, y es que tras haberlo probado, Lazarillo quería volver a tomar. Por su desgracia, su amo custodiaba la jarra como su bien más preciado. Por ello, y después de varios intentos fallidos, el muchacho hizo un agujero a la base de la vasija y cuando el ciego bebía, el vino caía del agujero a la boca de Lazarillo, hasta que el avaro amo le sorprendió estampándole la jarra en su cara traviesa. Esto fue una declaración de guerra interna. Lazarillo llevaba al ciego por caminos de piedra, con lodo, y este a su vez se seguía burlando del joven. Hasta que por fin, un día lluvioso, cuando Lazarillo y el ciego volvían a la posada, llegó la venganza final. El guía engañó a su amo diciéndole que debían saltar un arroyo si no se querían mojar. Lazarillo preparó al ciego en posición para el salto, pero realmente lo había colocado frente a una columna. Después de una cuenta atrás, el ciego saltó, chocando de golpe contra la columna. Lázaro huyó y nunca más volvió a saber del ciego. Aún así, a lo largo de su vida se acuerda de él. Afirma que aprendió mucho de su astucia y se arrepiente de esta despedida poco ortodoxa. Tras un tiempo viviendo como mendigo, empezó a trabajar para un clérigo ayudándole en la misa. Pero el cambio fue de mal a peor, o como dice Lazarillo, escapé del trueno y di en el relámpago. Este amo también era tremendamente avaro. Poseía una arca vieja y cerrada a cal y canto en la que escondía los alimentos. Lázaro comía una cebolla cada 4 días y algunos huesos que el otro le daba. Lo peor es que este no era ciego y sus ojos siempre vigilaban las manos de Lázaro. Si no lo abandonaba era porque, 1, estaba demasiado flaco como para moverse de un lugar a otro y 2, temía que el siguiente amo fuera aún peor. Pasados los días, un ángel, en realidad el calderero, le vino a ver.
Gracias a este hombre, Lázaro consiguió una llave que abría el tesoro de su amo, y desde ese momento tuvo acceso directo a la comida. Cuando este comenzó a sospechar, Lazarillo culpó a los ratones. Pero aunque el clérigo no fuera tan astuto como el ciego, no era tonto, y no tardó en descubrir la llave del joven. Le propinó tal paliza que lo dejó inconsciente durante varios días, y cuando despertó lo sacó a la calle y lo despidió. A continuación, Lazarillo se mudó a Toledo, donde un escudero le ofreció ser su criado. Lazarillo accedió, pensando que era su día de suerte, pero tras recorrer toda la ciudad sin llevarse nada a la boca, se dio cuenta de que su fortuna no iba a cambiar. Este amo guardaba perfectamente sus apariencias, sin embargo, al llegar a su casa no tenía ni qué comer ni dónde dormir. Así que, una vez más, Lazarillo se las tuvo que ingeniar para llevar comida a casa y, por supuesto, compartirla con su amo. Es curioso, hasta el muchacho sentía lástima del escudero. Era un hombre desgraciado que se negaba a trabajar para parecer un hombre respetable. Seguro que conoces a alguien así. No que no quiera trabajar, sino que solo se preocupa de sus apariencias. En fin. Un día, cuando le vinieron a cobrar unas deudas, el escudero dijo que iba a la plaza a buscar el dinero, y nunca más se supo de él. Abandonó a Lázaro a su suerte. Afortunadamente, las vecinas hilanderas lo acogieron un tiempo y le encontraron un amo nuevo, el fraile de la Merced. Este religioso le dio a Lazarillo sus primeros zapatos, y no era de extrañar, porque lo único que hacía este hombre era caminar y dar paseos. Por eso a Lázaro estos zapatos le duraron tan solo 8 días. Pasado un tiempo y cansado de tanto andar, el joven abandonó a su amo. Su siguiente amo fue un buldero. ¿Qué es un buldero?, te preguntarás. Suscríbete y te lo digo. Pues bien, los bulderos eran funcionarios de la iglesia que repartían bulas para conseguir limosna para las cruzadas. ¿Y qué son las bulas? Son unos documentos que otorgaban ciertos privilegios espirituales. Lo que pasa es que este amo no era muy de fiar. Era más bien, ¿cómo diría?, un estafador. Engañaba a la gente con las bulas para cobrar su limosna. De hecho, Lazarillo fue testigo de cómo, junto a un alguacil, creó una artimaña en la que el buldero decía que el alguacil no había muerto gracias a su bula. A nuestro protagonista no le gustaba esta clase de triquiñuelas y después de 4 meses de engaños terminó abandonando a este amo también. Llegó a servir a un pintón de panderos. ¿Panderos? Sí, el instrumento. Pero este no le trataba muy bien. Y un día, estando en una iglesia, un capellán le invitó a trabajar para él. Y ya sabéis que Lazarillo no es de los que rechazan este tipo de oportunidades. Este nuevo amo le dio un asno y cántaros de agua para que el joven la llevara por la ciudad. Fue un gran avance para Lázaro, como si hubiera subido un peldaño en el escalafón social. Entre semana pagaba a su amo lo que ganaba, pero los ingresos de los sábados eran íntegros para él. Por ello, después de 4 años de trabajo y con el dinero ahorrado, se pudo comprar ropa vieja, un jubón, una capa y una espada. Nada mal, ¿eh? Cuando se vio así vestido, como hombre de bien, devolvió el asno a su amo y se despidió. Se asentó con un alguacil, pero estuvo poco tiempo con él porque le parecía un oficio peligroso. Una noche les atacaron a pedradas y a palos. Uy, no, así no podía vivir. Y tras pensar mucho a qué se podía dedicar para poder tener una vida tranquila, se cruzó en su camino el trabajo de pregonero. Pregonaba tanto los vinos que se vendían en la ciudad como los objetos perdidos o los crímenes y las condenas de los presos. El trabajo soñado. Además, el arcipreste de San Salvador casó a Lázaro con una de sus criadas. Actualmente su felicidad está completa y no va a dejar que nada empañe su alegría. Hace oídos sordos a las malas lenguas que dicen que entre el arcipreste y su mujer hay algo. Suficiente le ha costado llegar a donde está. En fin, todas estas cosas le cuenta a vuestra merced, que por lo que sabemos es una persona a la que Lazarillo sirve de algún modo. Además les une su relación con el arcipreste. Es posible que Lazarillo le cuente su vida para justificar algún comportamiento puntual que ha tenido en ella. Finalmente se despide prometiéndole mantenerle al tanto de cualquier novedad que haya en su vida. Y ahora, lo importante. ¿Quién es el autor de esta gran obra? No hace falta que tomes nota. Fray. Ya, lo vamos a dejar ahí nomás. Ya en el tema de datos del autor no va a tener mayor relevancia por lo menos ahora. Ya, bien chiquillos, considerando entonces lo que acabamos de ver, ya, la pregunta que yo les quiero hacer, bueno, aparte de decir el comentario de pobre de Lázaro, ya, que iba uno tras otro, un amo tras otro, y parece que el nuevo era peor que el anterior, y así sucesivamente, ya. ¿Qué personajes tipos, de lo que alcanzaron a comprender, a ver un poco, abstraer, no todo necesariamente, no toda la historia, pero qué personajes tipo, fundamentalmente, más allá del avaro, porque yo se los dije, se lo acabo de decir recién, podemos ver en el video, ¿ya? O más que en el video, en la historia del señor Lázaro de Tormes. ¿Qué personajes tipo podemos ver ahí? ¿Y cuáles son sus características? Voy a dar ahí un tiempito a ver si sale algún comentario, lo puedo hacer por escrito, lo puedo hacer por el micrófono, no tengo ningún problema.
Aquí ya tengo abierto el chat. ¿Qué personajes tipo pudimos visualizar, vuelvo a hacer la pregunta, en esta obra de Lázaro de Tormes? Un monje. ¿Ya? ¿Sí? Ya, lo voy a anotar aquí. Monje. ¿Ya? Bien. Acá tengo otro comentario y dice el astuto. Genial. Echaba de menos tu participación. Abajo dice el ciego, que era avaro, ya el avaro. Bien. El segundo amo, que era un mentiroso. El mentiroso es un clásico. Hay una película que se llama Mentiroso, Mentiroso, no sé si lo han visto. Véanla. Mentiroso. Lázaro, protagonista, el padre es un personaje terciario. Sí, claro, porque aparece nombrado. ¿Sí? O sea, aparece nombrado y aparece una sola vez en la historia y nunca más. Voy a compartir para todos, entonces, todos los personajes tipo, entonces, que todos los compañeros y compañeras me dijeron. Ya, el monje, porque el monje tiene ciertas características, ¿cierto? Ahí teníamos el astuto, ¿cierto? El avaro y el mentiroso. A lo menos tenemos tres personajes tipo que no están necesariamente, que no existen exclusivamente en los personajes tipo que nosotros revisamos en clase. Pero eso no indica de que sean los únicos y exclusivos. Aquí, por ejemplo, vimos el mentiroso, que nosotros nos vimos el personaje tipo, el mentiroso en clase, pero lo podemos decir. Aquella persona que siempre está mintiendo, miente por todo y siente una ansiedad cuando no miente, ¿ya? O el avaro, que es precisamente el personaje tipo que vamos a empezar a revisar hoy día, y el astuto, ¿sí? El que se las arregla. ¿Qué me dijo el astuto? A ver, el ciego, el amo que era mentiroso. ¿Alguien me dijo el astuto? Ah, sí, el astuto. Fue Luis. Luis, ¿a qué te refieres con la astucia? ¿Puedes decirlo? ¿Qué te refieres tú específicamente? ¿A qué personaje apuntas tú como el astuto acá en lo que acabamos de ver? Voy a hacer al ciego y al niño. al Lázaro, ¿cierto? Sí. Ok. Porque el niño aprendió del ciego de la astucia y todo el tema para poder sobrevivir. Exactamente. Sí. De hecho, ahí, bien, gracias. Súper. De hecho, ahí el dicho que el ciego, mira, el ciego parece que era una que era bien cruel. Bueno, era cruel, ya malo, por decirlo de una manera, pero en el fondo ahí la lógica que está operando es el estudiante debe superar al maestro. Sí. Así que súper bien, ¿ya? Y la astucia. La astucia también yo la encaría mucho en Lázaro, porque Lázaro, a pesar de la vida paupérrima que llevaba, amo tras amo, un nómade total, siempre era astuto. Ya, aunque pasaba hambre, pasaba mil miserias, habidas por haber, siempre era astuto, ¿ya? Entonces, chiquillos, ¿cuál es el objetivo de aquello? Es que podamos trabajar de todo posible en la guía número 10 para ya poder finalizarla, ya, ahí estoy mostrando la guía número 10, en lo que dice en la actividad número 3, que se dice, lee el texto, el ha salido de Torme y posteriormente responde las preguntas señaladas. Pero el texto lo voy a leer yo. ¿Por qué lo va a leer el profesor? Por eso que es muy importante que pueda seguirlo, porque es un clásico de que nadie entiende la salida de Torme. ¿Ya? Les cuento cuando trabajaba en el otro liceo, eh, una colega que yo tenía ahí y mandó a leer lectura mensual en la salida de Tormes para primero medio y fue un desastre. Bueno, entonces lo voy a leer yo, no es un texto largo, por cierto, es un fragmento, no es la obra completa, ¿ya? Y un fragmento solamente, inclusivamente, está contextualizado en la vivencia cuando él estaba con el ciego. Es el único fragmento que tenemos ahí. Después de terminar de leer el texto, vamos a ver las preguntas, para que yo creo que el lunes, porque ya son las 10:20, no vamos a alcanzar, ¿ya? Pero leo el texto, analizamos las preguntas, y el día lunes próximo las trabajaríamos. Por concepto de tiempo no vamos a alcanzar, ¿ya? Entonces debemos ser realistas en ese sentido. Aparte que es viernes, así que yo sé que muchos están chatos. Dice así, como ya os he contado, comencé a servir y a guiar a mi ciego amo siendo apenas un adolescente. Estuvimos unos días en Salamanca, pero como no estaba conforme con las ganancias conseguidas, decidió que nos iríamos de la ciudad. Mi madre y yo nos despedimos llorando y me dijo, hijo, ya sé que no te veré más, qué triste eso. Procura ser bueno y que Dios te guíe. Tienes un buen amo, válete por ti mismo. ¿Qué problema
qué problema social, socioeconómico, qué problema político nosotros podríamos, solamente de lo que acabo de leer en este solamente fragmento, porque no es tan solamente lo que me diga el texto, que es triste, pucha pobrecito, y no sé qué, la cuestión, sino en qué problema social, sociopolítico, socioeconómico nosotros podemos desprender o podríamos en el fondo utilizar para poder caracterizar la sociedad de la época en donde fue escrita esta obra. ¿Qué problema evidente hay ahí? Porque hay un problema evidente, ¿sí? Hay un problema más que evidente. Vamos a ver acá en nuestro chat, el amado, nuestro amigo chat, los esclavos, ya, ¿sí? Fíjate que si era una sociedad, sobre todo más antigua, si tenemos una edad media aproximadamente, Renacimiento, en donde la esclavitud era la orden del día, ¿sí? El esclavo, el sirviente, ¿sí? Por supuesto de que ya en que el mundo hay pobreza, muy bien, tenemos la esclavitud ahí, la pobreza, y la gente tiene que ser astuto para conseguir dinero. O sea, en el fondo aquí sale el que pueda, ya, y por decirlo de una manera, disculpen el término coloquial, el más vivo sobrevive, ¿sí? Y esos son los problemas en el fondo que ahí los mando a pobreza. Y agregaría también, aparte de pobreza, el concepto de miseria. Una cosa es ser pobre, pero otra cosa es la miseria, ¿sí? Bien, chiquillos, voy a continuar. Dice, nada más salir de la ciudad, llegamos a un puente en el... A ver, ¿qué me llegó otro comentario? Gente que debe cuidarse sola. Sí. Ay, sí, buen punto. El autocuidado, ya, lo cual no es malo, pero desde tan chico, es como que le digamos a un niño de 5 años, válete por ti mismo, ¿sí? Ahora, no es porque la mamá haya sido cruel, no quería a su hijo, era precisamente por el tema de la pobreza. Entonces vamos a poner aquí el autocuidado a menor edad, ¿ah? A menor edad, ¿sí? Está bien que nos digan a nosotros, está bien que a lo mejor a nosotros nos digan, hay que empezar a valerse por sí mismo, hay que cuidarse, o por ejemplo el adulto que le diga, tienes que valerte por ti mismo, tienes que trabajar, pero a un niño, o a un niño en la etapa de transición de adolescencia, es como, oh, qué chiste, de verdad que chiste, ¿sí? Entonces, uno de los tantos problemas, como muy bien acá me estaban diciendo los compañeros y las compañeras, es evidente. Este tipo de análisis es bueno hacerlo porque no es tan solamente lo que diga el texto, sino también empezar a desprender, y eso es lo que a mí me gusta, empezar a desprender, por ejemplo, el problema, una crítica, qué mensaje me está tratando de dejar el texto, cosas por el estilo, ¿sí? Así que súper bien, muy bien los comentarios, súper atingentes, felicitaciones. Ya, voy a continuar, a ver pues, si podamos dejar el texto leído. Dice, nada más salir de la ciudad, llegamos a un puente en el que había un animal de piedra con forma de toro. Mi amo me mandó a acercarme y me dijo, Lázaro, acércate al toro y oirás un gran ruido en él. ¿Ya? Entonces ahí el inocente, como no conocía el mundo, va y se acerca al toro y ya sabe lo que le ocurrió. Yo creyendo que era verdad, me acerqué sin dudarlo y en cuanto puse mi cabeza junto al animal, me dio un gran golpe contra él. Es lo que acabamos ¿cierto? De ver en el video. Después dice, burlándose de mí me dijo, ya aprenderás necio que el mozo del ciego debe ser una pizca más que el diablo. ¿Sí? Ahí aplica la lógica, como yo les decía, el estudiante debe superar al maestro, ¿sí? Porque el maestro se está haciendo viejito, entonces el estudiante es más joven. Desde aquel instante empecé a despertar de mi inocencia pueril y me dije, más me vale empezar a abrir bien los ojos, pues estoy solo. Y he de aprender a valerme por mí mismo, como me lo dijo mi madre. Por mucho que alguien diga, sí, pero profe, pero no estar con el ciego, ya, el ciego es como si nadie. Porque de alguna otra manera se tiene que valer por sí mismo porque el ciego no le da alimento, no lo mantiene tal vez, no le da un buen estatus de vida, por lo tanto, por mucho que esté acompañado, es como que si no estuviera acompañado. ¿Ya? Mi amo era muy listo y astuto, tenía mil formas y maneras de sacar dinero. Sin embargo, a pesar de que conseguía todo lo que se proponía, jamás conocí a un hombre tan avariente y mezquino, tanto que no comía ni la mitad de lo necesario y me hacía pasar muchísima hambre. Pero como yo aprendía rápido, me valí de mi ingenio para no pasarlo tan mal. Conseguía engañarlo de tal manera que la mayoría de las veces me quedaba yo con la mejor parte de la comida. Cuando comíamos, solía poner a su lado una jarrilla de vino. Yo la cogía rápidamente, le daba un par de tragos y volvía a ponerla en su lugar, sin que se diera cuenta. Más, poco me duró mi astucia,
porque enseguida cayó en la cuenta de que faltaban algunos tragos, así que optó por cogerla del asa y no soltarla. En ese sentido, nosotros debemos reconocer que la persona del avaro podrían ser excelentes contadores, ¿sí? O sea, no se les da ni un peso, ¿sí? Por decirlo de... ojo, no es que, supongamos que a lo mejor usted tiene un papá, una mamá contador o contadora, no estoy diciendo que ellos son avaros, estoy diciendo que podrían ser muy buenos contadores porque no se le va ni una. O sea, en el fondo, imagínate, él era ciego, pero igual se dio cuenta de que le estaba faltando algo, ¿ya? No por la vista, sino por la percepción, por el sentir, por el darse algo, no sé, por palpar el peso, etcétera, ¿ya? Continúo, dice, entonces yo empecé a beber metiéndome mi larga paja de centeno en la jarrilla, chupaba y chupaba hasta dejarla casi vacía. Esta vez poco me duró mucho mi nueva argucia, pues enseguida se dio cuenta y decidió colocarla entre sus piernas y taparla con la mano, así seguro que se lo bebía todo él. Aún así no me rendí. Decidí hacer en la base de la jarrilla un agujero fino, que tapa disimuladamente un poco de cera. Y cuando llegaba la hora de comer, fingiendo que tenía frío, me acercaba a las piernas de mi amo y a la pobre lumbre que teníamos. Hacía el calor de ella, la cera se derretía y una fuentecilla de vino caía en mi boca. Entonces, cuando mi pobre amo iba a beber, no quedaba ni una gota y se enfadaba mucho porque no sabía qué podía pasar. No paró de darle vueltas a la jarra hasta que descubrió mi engaño. Sin embargo, disimuló como si no hubiera notado nada. Al día siguiente, como de costumbre, y cuando estaba disfrutando de mis dulces tragos, decidió vengarse de mí. Cogió la jarrilla con toda su fuerza y lanzó contra mi boca. ¡Qué dolor! Fue tal el golpecillo que me dio que la jarrilla se convirtió en jarrazo. Me aturdió tanto que llegué a perder el sentido. Además de las numerosas heridas que me hizo en la cara, se partió algunos dientes. ¡Ah, qué terrible! Desde aquel instante le deseé mal a mi mal ciego. Empezó a golpearme a menudo, a darme coscorrones y a burlarse continuamente de mí. Entonces decidí que me liberaría de él. Y mientras esperaba el momento oportuno, lo llevaba intencionadamente por los peores caminos, por donde más piedras había, para hacerle daño, y aunque le prometía que no lo hacía con mala intención, él no se lo creía y me arreaba un coscorrón tras otro. Durante mi estancia con él viví otras muchas desventuras y todas ellas aprendí de valerme de mentiras y muchas astucias para salir adelante. ¿Sí? Ese es, como muy bien, voy a volver a abrir el chat, esa es la historia de Lázaro, ya con el episodio de El Ciego, ¿bien? Bastante miserable, bastante triste, llega a dar pena tal vez, un poco, porque en el fondo, aunque digan esta obra fue escrita hace muchos siglos atrás, da la impresión que ciertas temáticas se siguen perpetuando, se siguen reproduciendo hasta los días de hoy. ¿Cuáles? Podemos sobrar la enumeración, ¿sí? Pero bien, ¿cuáles van a ser las preguntas, chiquillos? Ya porque ya nos quedan 5 minutos y para que trabajemos el día lunes y eventualmente el martes podemos dar 2 días. Son las siguientes: el conflicto de la historia. ¿Cuál es el conflicto de la historia? B, porque Lázaro engaña al ciego. Son preguntas súper fáciles. Esta la saqué del texto del estudiante de primero medio, ¿sí? ¿Cómo es la relación entre Lázaro y el ciego? D, ¿cómo cambia Lázaro desde que comienza a trabajar con el ciego hasta el final del relato? ¿Qué hecho puntual produce este cambio? Dice, ¿por qué llega a Lázaro la reflexión de que tiene que valerse de mentiras para salir adelante? Si bien es cierto, chiquillo, a propósito de lo que conversábamos en delante, mentir es malo, pero de repente tenemos que hacer cosas malas para lograr un propósito bueno, ¿ya? Entonces, ahí acuérdense también cuando nosotros hablábamos cuando poníamos ese caso. ¿Qué pasa cuando una pareja de ancianos, ya ella tiene una enfermedad muy grave y él no tiene dinero para poder costear el tratamiento o comprarle los remedios a la señora, ya, y este anciano se ve en la obligación, por ejemplo, de ir a robar o asaltar una farmacia, que puede ser un ejemplo muy fantástico, estoy seguro que más de alguna vez ha ocurrido. Bien, entonces de repente ciertas acciones malas, por ejemplo, mentir en este tipo de casos, sirve en el fondo para poder sobrevivir o para lograr un propósito genuino. Y aquí está ocurriendo lo mismo. La pregunta es, ¿por qué llega Lázaro a la reflexión de que tiene que valerse de mentiras para salir adelante? Siempre a nosotros nos dicen que mentir es malo, cosas por el estilo, pero él se ve la obligación de hacerlo. ¿Ah? Eso también es interesante, creo yo, que podemos llegar a esa reflexión. F, ¿qué personajes tipo podemos identificar? Eso ya lo vimos, ¿ya? Así que esa pregunta va a llegar y se contestaba al tiro. ¿Qué efectos provoca que el texto esté narrado en primera persona? ¿Ya?
cambiaría el sentido de la historia si se narrara en tercera persona. Y H, si la historia se contara de la perspectiva del ciego, ¿cómo crees que se describiría al personaje de Lasse? Bien. Y antes de finalizar, existe, a propósito de lo que estábamos ya, lo que vimos, terminamos de ver el día miércoles, ¿existen alguna, creen ustedes aquí, que existe algún tipo de anacronía temporal? Por ejemplo, hay una analepsis, hay una prolepsis, hay un flashback, hay un raconto de lo que acabamos de leer. ¿Qué creen ustedes? Bueno, no está dentro de las preguntas, no las quise agregar, pero así por comentario, ¿hay aquí realmente una anacronía temporal? ¿Hay una analepsis, por ejemplo? ¿Qué creen ustedes? Porque mira, dice, como ya les he contado, comencé a servir y a guiar a mi ciego amo siendo apenas un adolescente. ¿Realmente es una anacronía? ¿O introduce una anacronía? ¿La historia es una anacronía? ¿O es una analepsis? Creo que es una extrema res porque se está contando la historia de su vida, o sea, desde el final al inicio. Ay, sí, buena. Y por lo tanto, si hay un in extrema res, estamos entonces en presencia de un raconto. Todo lo que él está contando es un recuerdo. ¿Ya? Es como que yo le diga, el típico ejemplo, ¿qué hizo usted en sus vacaciones? Bueno, en mis vacaciones hice esto, hice lo otro, fuimos con mi familia aquí, fuimos con mi familia allá. Lo que estamos viendo acá, aparte de lo que muy bien el compañero está aportando, es que acá tenemos una anacronía temporal, ya un raconto. Él está en el fondo reviviendo, recordando, rememorando, contándole a otra persona sus miserias, sus peripecias, sus desventuras que él vivió con el ciego y entre otros vamos más. La historia es una reconstrucción. ¿Sí? Entonces, y parte, y lo dice, como ya yo eso he contado, comencé a servir y a guiar a mi amo siendo apenas un adolescente. Y luego todo lo demás que viene a contar es un recuerdo, ¿sí? Un recuerdo, ¿ya? Eso, ¿ya? No tengo nada más que agregar, chiquillos, no sé, no creo que haya quedado alguna duda, alguna consulta. Si llegase a quedar dudas o consultas, por supuesto, la podemos ver el día lunes, pero el texto está fácil. Tuvimos un video, lo leí yo, ya la versión que nos ofrece el texto es bastante